Mis amigos, les saluda su hermano Jonathan Otaño y en esta ocasión, como siempre, estoy contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestro canal. Miren, mis hermanos y amigos, hace un momento conversaba con un compañero, un amigo, y él me hacía la siguiente pregunta. Varón, ¿por qué si hay tantas religiones, tantas creencias, ¿por qué es exclusivamente en el nombre de Jesús o a través de Jesús que podemos tener salvación? Una pregunta interesante. O sea, ¿por qué exclusivamente tiene que ser en el nombre de Jesús que el hombre obtenga la salvación? Sí, hay muchas religiones y dentro de cada religión es posible que el hombre encuentre su propia verdad. Ciertamente esta pregunta no es la primera vez que me la hacen, tampoco el ser el primero ni el último que la hace, porque en este mundo postmoderno en el que estamos viviendo, cada vez se hace más difícil convencer a las personas de que el único camino es Jesús. Y no faltará el que diga, bueno, el que convence es el Espíritu Santo. Sí, claro, eso para nosotros es entendible, porque ya estamos en el reino, pero para aquellos que no han dado el paso hacia la salvación por medio de Jesús, es un tema complicado. Ciertamente yo mismo, mis amigos, cuando no tenía el conocimiento de lo que es la salvación por medio de Jesús, me hacía la misma pregunta. Y a pesar de que yo nací en un contexto católico, desde niño todo lo que recuerdo es haberme criado, nacido y crecido bajo la tutela de la doctrina católica, gracias a mi madre, que desde pequeño pues intentó que nosotros, yo y mis hermanos, pues conociéramos a Dios, y a través de la Iglesia Católica fue el primer acercamiento hacia Jesús. Bien, la pregunta que me hace el amigo mío es ¿por qué a través de Jesús es la única manera de poder ser salvo si hay tantas religiones? Tiene su lógica. Hay más de 10.000 religiones en el mundo. Porque, ¿qué es la religión, mis hermanos y amigos? ¿Qué es la religión? La religión no es más que el intento del hombre por acercarse a Dios. La religión no es más que el método que ha creado el hombre para acercarse a Dios. Y aunque hoy en día las religiones, más que acercar al hombre a Dios, lo que hace es que las alejan, porque en este siglo XXI, en el primer tercio, cuarto de este siglo, ya estamos en el 2024, vemos que la juventud de este siglo no está siendo convencida por el método que tienen las religiones. En otras palabras, yo hablé en un video de que el problema más grave que se ha cometido con el Evangelio de Cristo es la institucionalización del mismo. La institucionalización del Evangelio ha creado instituciones religiosas, y esas instituciones religiosas han creado métodos, han creado dogmas, han creado sistemas que en vez de acercar a las personas a Dios, lo que hacen es que la alejan. Lo primero que tú tienes que saber, mi hermano y amigo, y a mis compañeros cuando ve este video, es que cuando Jesús viene a la tierra, no viene a instituir una religión. Si bien es cierto que cuando Cristo aparece en escena, en el tiempo que Él ministró la palabra de Dios, existía el sistema religioso del judaísmo. Él se sometió a ese sistema para cumplir la ley. Por eso Él dijo en una ocasión a Juan el Bautista: bautízame porque es necesario que cumplamos toda ley. Ya que Juan el Bautista, conociendo quién era Jesús, dijo: pero tú no deberías venir donde mí, yo debería ir donde ti para ser bautizado. Jesús dijo: hazlo porque es necesario que cumplamos toda ley. Jesús no vino a abolir la ley, vino a cumplirla y a enseñarnos la correcta interpretación de la ley. La ley no es más que el deseo de Dios que sale de su corazón. La ley es la forma en que Dios quería que el hombre viviera de acuerdo a su voluntad. Pero la ley solamente la ley era un espejo, o es un espejo,
que refleja el pecado y la caída del ser humano. El estado espiritual del ser humano lo refleja la ley. Pero la ley no quitaba el pecado, dice Pablo. Más bien lo cubría hasta que viniera un Goel, un sacerdote perfecto como Cristo, que cumplió toda la ley a cabalidad y nos enseñó la correcta interpretación de la ley. Jamás diría que la ley fue abolida, porque la ley obviamente no fue abolida. Si tú me dices que la ley fue abolida, me está diciendo que no matarás, no robarás y todo ese tipo de mandamiento no está vigente y sigue vigente. Hay que ver qué ley fue la que fue abolida, por eso es tema para otro estudio y otro video. El hecho es que yo le decía a mi compañero, mi amigo, aunque hay tantas religiones, y lo peor de todo es que todas las religiones profesan tener la verdad, solamente hay uno que proclamó tener la verdad y que demostró tenerla al vivir una vida santa, al morir y antes de morir decir que iba a morir y iba a resucitar al tercer día, y así lo hizo. Y si todo lo que él dijo en vida se cumplió, también su pronto regreso es cuestión de tiempo para que se manifieste. Toda religión pretende acercar al hombre a Dios, pero lo que hizo Dios fue acercarse al hombre, porque Romano dice que no había un solo que buscara a Dios. Nadie tenía la capacidad, porque era esclavo del pecado, y el pecado, haciéndose dueño de una persona, lo esclaviza. Solo Jesús fue capaz de llamar al hombre, de enseñarnos a vivir una vida correcta y de enseñarnos el camino correcto hacia el Padre. Jesús, llamado el Cristo o el Mesías, no vino a instituir una religión. Nos llamamos cristianos porque la palabra cristiano es una palabra compuesta que viene del latín Christus y ano. Christus y ano, que significa pequeño ungido. Y de ahí nos llaman cristianos, pero anteriormente los seguidores del Mesías tenían varios nombres: los del camino, los notris, los seguidores del Nazareno. A lo largo de la historia, los que han servido al Mesías han tenido diferentes nombres. Yo siempre digo, y es mi tesis, a mí no me interesan los apellidos. Cuando tú me dices que eres cristiano, no me interesa que seas metodista, no me interesa que seas bautista, pentecostal. Esos son movimientos que nacieron posteriormente. Miren, ¿por qué creemos que Jesús, a pesar de que el mundo, que no lo conoce, dice Juan 17 que el mundo no conoce a Jesús, no lo conoció, tampoco conoció al Espíritu Santo, pero el mundo ve a Jesús como un avatar más, como un profeta más, como un hombre influyente más, al igual que fue Mahoma, al igual que fue Buda, Hare Krishna, Mahatma Gandhi? Porque el mundo no conoce quién es Jesús, porque para conocer a Jesús no es lo mismo conocer a Jesús que oír de Jesús, que saber que Jesús existe. Jesús, dice, es el único camino al cielo por varias razones. Jesús fue elegido por Dios para ser nuestro Salvador. En 1 de Pedro 2:4 dice, acercándonos a Él, o sea, a Dios, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vemos que Pedro dice que los líderes del judaísmo rechazaron a Jesús como el Mesías, porque la idea que ellos se hicieron del Mesías, la idea que tenían los líderes religiosos del tiempo de Jesús del Mesías, era una idea distorsionada de lo que iba a ser el Mesías. Ellos esperaban un Mesías que pudiera librarlo del yugo del imperio romano, un valiente como David. Y ciertamente Daniel habla de un Mesías que vendría en las nubes con gran poder y gloria, pero Zacarías hablaba también de un Mesías que vendría sentado en un pollino. Al parecer confundieron las profecías y desecharon a Jesús porque ellos tenían más necesidad de ser librado del yugo romano que ser librado del pecado, que es el verdadero cruel que asedia, esclaviza y maltrata al ser humano. Jesús es el único que ha bajado del cielo y ha regresado allí.
En Juan 3:13 dice lo siguiente: y nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Parece una contradicción, el Hijo del Hombre que descendió del cielo y que a la vez sigue estando en el cielo. Esto habla de que a pesar de que Jesús dejó su trono, su estatus de rey seguía intacto en el cielo. A pesar de que estaba caminando entre los hombres, para Dios su estatus de rey, de Mesías, de gobernador, de príncipe, seguía estático. Por eso Juan puede decir: el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que a la vez sigue estando en el cielo. ¿Por qué decimos que Jesús es el único que puede darnos salvación? Porque Hebreos 4:15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero permaneció sin pecado. Él es el único o la única persona que ha vivido una vida perfecta. Por eso Jesús calificaba para ser el Salvador, porque a pesar de tener una naturaleza humana como nosotros, propensa al pecado, dice la Biblia que fue tentado en todo, mas sin pecado. Vivió una vida perfecta, por lo cual calificaba para ser el Salvador del mundo. También dice: es el único sacrificio perfecto por el pecado. Hebreo 10:26 dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Jesucristo era la esencia de lo que el Antiguo Testamento era la sombra. Cada vez que una persona pecaba, tendría que sacrificar un cordero, un pollino, un becerro, de acuerdo al estatus económico que la persona tuviese. Bien, todo esto era una sombra de lo que iba a ser el Mesías. El Mesías viene siendo la esencia, lo real, de lo que en el antiguo pacto era la sombra. Por eso calificaba, por eso Juan pudo decir: he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado y nos da la paz. Pudo identificar al Cordero, pudo identificar que Jesús era esa esencia que todo el sistema religioso del Antiguo Testamento pues se venía haciendo. Él pudo identificar que Jesús era el Cordero de Dios. Todo lo que hacían los hombres para cubrir su pecado, en Jesús, en la esencia, no solamente iban a ser cubiertos, sino que iban a ser quitados de una vez y para siempre. ¿Por qué Jesús es el único camino hacia el Padre y el único que puede darnos salvación? Bien, porque Mateo 5:17 dice: Él solo cumplió la ley y los profetas. No penséis que he venido a derogar la ley y los profetas. No he venido a derogar, sino a darles su cumplimiento. Jesús no vino a deshacer la ley, no vino a desbaratar la ley, vino a darle cumplimiento, su real interpretación de la ley. Vemos que algunas de las controversias entre Jesús y los fariseos tenían que ver con la interpretación de la ley. Por ejemplo, cuando a Jesús le envían la mujer que fue sorprendida en pleno acto de adulterio, le dijeron: Moisés mandó que a tales personas sean apedreadas. Ahora, ¿cómo tú interpretas eso? ¿Qué tú dices? ¿Cómo tú lees? Jesús simplemente dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dice que desde el más anciano hasta el más joven fueron dejando la piedra y alejándose de la mujer. Jesús le dice a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? Ninguno, Señor. Yo tampoco. Vete y no peques más. ¿Por qué? Porque a pesar de que estaba escrito que debería ser apedreada por adulterio, pero la Biblia dice que todos, absolutamente todos, cometemos pecado. Ella podría ser apedreada por fornicaria, por adúltera, pero los demás que estaban ahí también tenían que ser apedreados, porque cada uno de los que estaban ahí estaban en el pecado. De hecho, el hecho de acusarla ya es un pecado. Dice: ¿por qué Jesús es la única fuente de salvación? Él es el único hombre que ha vencido la muerte para siempre. Hebreos
2, 14 y 15 dice: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir mediante la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. ¿Por qué Jesús es el único que califica para ser el Mesías y salvar al mundo? Porque fue el único que ha muerto y ha resucitado. Tú dirás, no, pero en el Antiguo Testamento vieron muchas personas que murieron y vivieron. Una cosa es revivir y otra es resucitar. Tú puedes revivir, pero esas personas volvieron a morir. Ahora, Jesús resucita como primicia de lo que luego iban a resucitar para siempre. Resucitar en el contexto de la Biblia es volver a la vida, pero para jamás volver a morir. Lázaro revivió, pero murió. La hija de la viuda de Naín murió, revivió, pero volvió a morir. Pero cuando se habla de resurrección, es volver a vivir para jamás volver a ver la muerte. Porque Jesús es la única fuente de salvación. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y esto es importante, mis hermanos, porque si hay un solo mediador, ¿por qué se han inventado 2, 3, varios mediadores? La Biblia es enfática, taxativamente dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, no hay más. Y esto es serio y esto hay que decirlo. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie más puede mediar entre Dios y los hombres, nadie. Alguien puede orar por ti, yo puedo interceder por ti, yo puedo orar por ti. Eso es bíblico, eso es importante, eso es aceptable. Pero cuando se trata de intermediario, solamente el Mesías Jesús calificaba y califica para ser mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué solamente Jesús es la única fuente de salvación? Porque Filipenses 2:9 dice: Él es el único hombre a quien Dios ha exaltado hasta lo sumo. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nadie. Hechos 4:12 dice: porque hay un nombre que es sobre todo nombre, en el cual podemos ser salvos, y es en el nombre de Jesús. Hay nombre, es autoridad. El único nombre a quien Dios le ha dado autoridad es el nombre de Jesús. Sacamos demonios en el nombre de Jesús, salvamos en el nombre de Jesús, perdonamos en el nombre de Jesús. Todo lo que hacemos, lo hacemos por los méritos de Jesús, de lo que hizo Cristo por nosotros. Nadie más califica, nadie más, mis amigos y hermanos, califica. No importa las religiones que hayan, no importa los líderes espirituales que se hayan levantado, Buda, Mahoma, Hare Krishna, no María, no. Solo la Biblia declara que solo Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres y el único calificado, porque Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta el colmo, hasta lo más alto. Dice Pablo que traspasó todos los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Varios lugares, además Juan 14:6 dice que solamente Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Jesús habló de sí mismo como el único camino al cielo. Él se presentó como el objetivo de la fe en Mateo 7:21 al 27, pero en Juan 6:63 dice que Dios dijo que sus palabras son vida. Tú puedes leer un libro de texto y te llena de información y de conocimiento, pero cuando tú lees la palabra de Dios, tu vida se transforma, tu vida cambia, porque las palabras que Él ha hablado son espíritu y son vida. También dice, Él prometió que aquellos que creen en Él tendrán vida eterna. Juan 3:14 y 15. Todo el que cree en el Mesías, en Jesús, aunque muera, vivirá. Todo aquel que muera creyendo en el Mesías, vendrá un día que volverá a la vida. Dice que Él es la puerta, que Él es el pan de vida, Él es la resurrección
Nadie más puede adjudicarse estos títulos, mis hermanos. Por eso, aunque hayan 10,000 religiones, aunque hayan cientos de líderes espirituales, aunque hayan cientos de iglesias raras por ahí, congregaciones, líderes espirituales, gurú, no, solo Jesús es el único que ha calificado para darte vida eterna. Por eso, amigos y hermanos que me escuchan, es que muchos hombres a lo largo de la historia han dejado su propia vida para entregársela a Cristo. Han dejado familiares, han dejado todo por la promesa de que un día estarían con Cristo para siempre. Prefirieron la muerte antes que negar el nombre de Jesús. Prefirieron el vituperio, prefirieron ser quemados, ser devorados por las bestias, ser traspasados por espada. Todo por el amor que Cristo implanta en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, por eso, por lo que te dije y por mucho más, es que solamente a través de Jesús es que podemos tener vida eterna, no a través de más nadie. Así que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre ti para siempre. Shalom.